La industria de las harinas y productos libres de gluten está creciendo cada día más en México y sus alrededores. Luis José, como muchos más, es un empresario que se dedica a la venta de productos que se basan en harina libre de gluten. Luis adquiere sus productos directamente con los transformadores de la materia prima. En los últimos meses, los empresarios del ramo han tenido constantes quejas con los transformadores, ya que los precios se encuentran variando demasiado y no tienen la certeza de poder dar sus productos a un precio fijo, sino que deben de cambiar de acuerdo al precio en que ellos consigan la harina. Principalmente, se han identificado 3 personajes involucrados: los transformadores, el minorista y los consumidores. El minorista compra la harina al transformador y transforma la harina después para obtener el producto final y lo vende a los consumidores. Se puede asegurar que el elemento fundamental para la venta de estos productos libres de gluten es la existencia de harina que el minorista mantiene. Cuando el trigo se recoge, transforma y almacena en costales, la harina es almacenada como existencia en la tienda del minorista. Cuando el producto es vendido, disminuyen las existencias. Por lo regular, la cantidad de harina consumida que el consumidor ingiere depende del precio. Para lograr construir un modelo sobre la venta de harina, valdría la pena suponer que la cantidad de trigo recogida es una variable que por esta ocasión queda fuera del modelo y se considerará como una constante. Entonces, por lo regular, los costales en los que se almacena el trigo son costales que tienen la capacidad de 100 kilos y según páginas del gobierno sobre el último informe de colección de esta semilla, existe aproximadamente la recolección de 117 millones de costales en todo el territorio nacional. Por conocimiento del empresario Luis, se sabe que aproximadamente se utiliza el 75% de la semilla para generar esta harina, lo que entonces significa que de los 100 kilos en cada costal, 75 únicamente terminarán siendo el producto final. Así pues, del total de toneladas mensuales, se calculan 9.945 toneladas finales de harina al mes. Según la experiencia de Luis, basado en sus productos, un cliente puede llegar a consumir 2 kilos de harina al mes en un producto terminado. Si se considera un mercado creciente para este tipo de productos, en México podrían haber hasta 20 millones de personas que consuman este tipo de productos libres de gluten, por lo que el consumo de harina por mes resulta ser aproximadamente 40 millones de kilos de harina en México, pero en ciertas épocas el precio incrementa y por tanto el consumidor disminuye su consumo de 2 kilos, pero cuando los precios disminuyen tiene la capacidad de consumir un poco más. El precio de la harina depende enteramente del precio de trigo y el precio del trigo dependerá de la oferta y de la demanda. Se supondrá entonces que los minoristas suelen almacenar cantidades proporcionales a 15 días de venta. Así, cuando el stock disminuye en relación a un evento normal, el minorista está consciente que deberá pagar precios más altos para sus compras. En otro caso, cuando el stock es alto, el minorista reduce la cantidad a comprar y por ende, el precio de las harinas baja. Si se considera el precio de kilo de harina en 12 pesos y el minorista obtiene una ganancia de 5 pesos por kilo, en teoría por cada kilo de harina que requiera un consumidor, él habrá de pagar 17 pesos por kilo. Se pueden apreciar 9 diferentes factores en el diagrama causal del modelo. La producción constará de 2 datos: la recolección de trigo que se haga por parte del transformador y el promedio del uso del grano. Este dato de la recolección se considerará como una constante para este ejercicio, pero más adelante se tomarán algunas consideraciones para la evaluación de este modelo. El promedio de uso del grano es un dato que ya se conoce y ya se ha mencionado. El consumo de las harinas libres de gluten dependerán entonces de la población, del precio que tenga la harina y de las existencias que haya respecto a la producción, ya que, como se mencionó, el consumo puede aumentar si el precio disminuye, pero el consumo puede disminuir en caso de que el precio aumente demasiado. La población, para efectos prácticos, se tomará como una constante. El precio de la harina, a su vez, dependerá del precio de grano por costal
ya que si se refleja algún incremento por parte del transformador, el precio aumentará. Así entonces la producción tendrá un fuerte impacto sobre las existencias y a su vez la existencia impactará directamente en la cobertura que pueda tener el minorista, cerrando así el ciclo en donde la producción es el factor principal para determinar qué precios van a ofrecer los minoristas, qué tanto van a consumir los consumidores y qué precios deberán de pagar en caso de tener una mayor o una menor cobertura en las tiendas como la de Luis. Finalmente, llegando a un modelo de simulación utilizando el programa de Vensim, podemos tener el siguiente diagrama, en donde la producción es el total de costales por el peso de costal por la utilidad. El peso del costal es de 100 kilos, como se conoce. La utilidad es del 75% y se tendrá la variable costales como el total de costales que se ha comentado dentro de la explicación, más un pequeño incremento. Esto se puede agregar en caso de que se tenga un extra en la producción en cualquier momento, o simplemente puede deshacerse en caso de que se mantenga lineal. La existencia de harina en las tiendas de productos libres de gluten entonces será simplemente la producción que se tiene menos el consumo que realiza el consumidor. Como se mencionó al inicio, el minorista tendrá siempre un stock de seguridad que equivale a 15 días de harinas dentro de su local. El consumo entonces estará definido por la población que consume, por el consumo que realiza cada persona. La población inicial para esta simulación constará de 20 millones de personas. El consumo ideal es de 2 kilos cada mes. El consumo por persona constará del producto que resulta del consumo ideal por el precio relativo, siendo el precio relativo una variable dependiente de una tabla cuyo nombre es datos 2. Esta tabla simplemente va a caracterizar el valor del precio relativo. Por ejemplo, se puede decir que mientras más barato sea el producto, el consumidor podrá comer más. En caso contrario, si el producto es demasiado caro, el consumidor tenderá a consumir menos de lo que habitualmente consume. El precio relativo resulta del cociente entre el precio de la harina y el precio normal. Ya se conoce el precio normal, el cual es de 17 pesos o unidades, y el precio de la harina es el precio que se tiene de costal más la ganancia. El costo también es un dato conocido, que son 12 pesos. La ganancia que se tiene por kilo también se conoce y son 5 pesos. El precio de costal se va a definir nuevamente por 3 variables: el costo que se tiene y una tabla de datos en donde la variable dependiente es la cobertura. Como anteriormente se mencionó, el valor que se obtenga para multiplicar el costo para obtener el precio del costal dependerá de la cobertura que se tenga dentro de la tienda de productos libres de gluten. Por ejemplo, si el vendedor de la tienda cuenta con muy poco stock disponible, este podrá ofertarlo a un mayor precio, ya que resultará que cuando él deba de comprar sus productos los va a obtener a un precio mayor. En caso contrario, cuando él no haga compras al transformador, los precios que obtenga serán muchísimo más bajos que respecto a un día de ventas normal, por lo que los precios pueden mantenerse como cualquier otro día o incluso pueden disminuir. El consumo promedio se puede calcular como la población por el consumo ideal. La cobertura se calcula como las existencias de harina dentro de las tiendas entre el consumo promedio. Así entonces, realizando una primera simulación con los datos iniciales, tales y como los hemos obtenido de la experiencia de Luis, se puede observar entonces que la producción no disminuye, dado que la población se podría presumir que aún no es muy grande para el consumo y la producción total. Siempre va a haber una cobertura, por lo tanto los precios no deberían de aumentar, y los empresarios como Luis y sus semejantes tienen todo el derecho de quejarse ante los altos precios que de vez en cuando manejan. Si se realiza un pequeño cambio en los datos iniciales de las variables, haciéndolas aleatorias, se puede obtener un resultado parecido al siguiente. Si continuamos con ese pulso de entrada al inicio de la producción, tenemos un pequeño pico que genera mayor disponibilidad de harina para los minoristas. Luego de este aumento, ello mismo se ve reflejado en las existencias de harina. En la gráfica se observa la pendiente de este incremento.
Si asimismo se considera una población variable que puede oscilar dentro del rango que fue proporcionado por Luis de 20 millones de personas y un ideal rango en donde todos los habitantes de México, o sea 126 millones, podrían llegar a consumir ello, se tiene una gráfica como la siguiente. Ya no hay un consumo lineal, por lo que puede que cada mes haya más o haya menos consumidores. Así entonces, en la gráfica de consumo se ve reflejado dicha selección del consumidor hacia los productos libres de gluten. Dado ello, tenemos una respuesta en la cobertura, la cual únicamente cuando hay unos picos muy altos de la población que demanda los productos, la cobertura llega casi a cero. Sin embargo, se observa que conforme pasa el tiempo de los 2 años que se realizó la simulación, siempre hay una cobertura disponible para las personas que necesitan este tipo de productos. La facilidad del uso de este tipo de software se presta para que la persona que se encarga de realizar la simulación pueda tener un libre albedrío para agregar o cambiar las variables. En este caso, para la producción se ha considerado solamente una variable en donde la cantidad cultivada y la cantidad recolectada son una variable aleatoria. Sin embargo, esto puede depender de factores como temporadas del año, el uso del grano en algún otro tipo de productos, por lo cual disminuye la distribución del mismo grano. Asimismo, la población nunca será constante. Se ha considerado en ese volumen puesto que es la que Luis conoce, pero se le ha hecho la invitación a que después de que pasen 2 años o un cierto periodo y él note un incremento en sus ventas, también revise la cantidad de clientes que ha tenido a lo largo del año.